Yo siempre creí que el amor era un refugio seguro, un lugar donde José y yo podíamos escondernos de las miradas torcidas de Córdoba. Hasta que mi hermano menor, con 15 años apenas, se plantó frente al padre Ramírez, el mismo que prometía curar lo que él llamaba el pecado de la carne, y gritó que era gay, que no había nada que arreglar en él. Y en ese instante, no solo salió del armario, arrastró conmigo todos los secretos que yo había enterrado por amor fraternal, exponiendo la podredumbre que yacía bajo nuestra fachada de familia devota. El escándalo estalló como una tormenta de verano en la mezquita catedral, con los turistas boquiabiertos y los feligreses susurrando plegarias ahogadas. José, mi sangre, mi sombra, no solo desafió al cura que nos había salvado de la ruina familiar después de la muerte de nuestro padre, reveló que yo, Miguel Ángel, de 28 años, había sido su amante en las sombras, en los rincones olvidados del Guadalquivir, donde el agua turbia se tragaba nuestros gemidos de culpa y éxtasis. El sol de Córdoba caía a plomo sobre la plaza de las Tendillas esa tarde de julio, cuando todo se desmoronó. Yo caminaba con paso firme, el sudor pegándome la camisa al pecho, pensando en cómo convencer a José de que se callara de una vez por todas. Él iba 2 pasos por delante, su mochila escolar colgando floja de un hombro, el pelo revuelto por el viento caliente que subía del río. Miguel, ¿y si le digo la verdad al padre?, murmuró de repente, deteniéndose en seco bajo la sombra de un naranjo. Su voz era un hilo tenso, como si estuviera a punto de romperse. Yo lo agarré del brazo, fuerte, demasiado fuerte, y si sé, cállate, coño. No vas a joderlo todo por un capricho. Pero en sus ojos, marrones como los míos, vi el fuego que yo había apagado en mí mismo años atrás, la rabia de quien ya no soporta la mentira. Nuestra casa estaba en el barrio de San Basilio, un laberinto de calles estrechas donde el aroma a jazmín se mezclaba con el hedor de la miseria contenida. Mamá nos había criado allí sola después de que papá se matara en un accidente de obra, dejando un agujero que ni las misas dominicales pudieron tapar. Ella trabajaba de limpiadora en el Hospital Reina Sofía, saliendo al alba y volviendo con las manos agrietadas y los ojos hundidos. José y yo éramos su orgullo, yo, el mayor, el que estudiaba ingeniería ratos entre turnos en la fábrica de aceite, él, el pequeño genio del instituto, con notas que lo destinaban a una beca en Sevilla. Pero bajo esa fachada de normalidad, José cargaba con un secreto que lo devoraba vivo, y yo. Yo era el cómplice que lo había empujado al abismo sin querer. Todo empezó un año antes, en una noche de insomnio tras una bronca con mamá por mi falta de novia. José entró en mi habitación, temblando bajo la luz mortecina de la mesita. Tenía 14 años entonces, el cuerpo delgado empezando a endurecerse como el mío a su edad. Miguel, no puedo más, susurró, sentándose al borde de la cama. Yo lo abracé por instinto, como siempre había hecho desde niños, pero esa vez su calor se filtró distinto, un pulso febril que me erizó la piel. Sus labios rozaron mi cuello, un roce accidental que no lo fue, y de pronto nos estábamos besando, torpes, desesperados, como si el mundo entero se redujera a ese colchón hundido. Fue un error, lo supe al instante, pero en Córdoba, donde la Virgen de la Salud vela por las almas perdidas, los errores como el nuestro no se confiesan, se entierran. Desde entonces, vivíamos en una danza de sombras. De día, éramos hermanos, yo lo llevaba al instituto en mi viejo Seat, bromeando sobre las chicas de su clase, él me ayudaba con los deberes, fingiendo interés en mis quejas sobre el jefe. De noche, cuando mamá roncaba agotada, nos escabullíamos al patio trasero, donde el limonero nos ocultaba de los vecinos chismosos. Allí, bajo las estrellas indiferentes, José exploraba mi cuerpo con manos curiosas, y yo le enseñaba lo que había aprendido en apps clandestinas, besos robados en bares de mala muerte del centro. Te quiero, Miguel, jadeaba él contra mi pecho, y yo respondía con un SHH, no digas tonterías, porque decirlo en voz alta lo haría real, y lo real en nuestra casa significaba ruina. Pero José no era como yo. Yo había aprendido a tragar la culpa con cerveza barata y oraciones apresuradas en la capilla del barrio. Él, en cambio, ardía. Empezó a cuestionar las misas familiares, a saltarse el rosario dominical con excusas flojas. Mamá lo notaba, claro, sus ojos se nublaban cuando él llegaba tarde, oliendo a río y a algo más que no podía nombrar. Hijo, ¿estás bien? El padre Ramírez dice que hay un grupo para jóvenes con dudas, me comentó una vez, mientras pelaba patatas en la cocina. Yo asentí, el estómago revuelto, y esa misma semana la llevé a José a la parroquia de San Pedro, donde el cura nos recibió con una sonrisa que olía a incienso y falsedad.
El padre Ramírez era un tipo de 50, con la sotana impecable y el acento andaluz pulido por años en seminarios de Granada. Decía ser terapeuta espiritual, un salvador para almas confundidas como la de José. El homosexualismo es una herida, hijo mío, nos explicó en su primera sesión, con la Biblia abierta sobre el escritorio como un bisturí. Pero Dios cura todo. Con oración, ayuno y disciplina, volverás a ser el hombre que Él diseñó. José lo miró fijo, los puños cerrados bajo la mesa, y yo intervine: padre, solo necesita guía. Es un buen chico. Pagamos las sesiones con mis horas extras, convencidos de que era lo correcto, de que un poco de terapia lo enderezaría antes de que mamá oliera el humo. Las semanas se convirtieron en un infierno sordo. José volvía de las citas con el cura pálido, los ojos rojos de llorar en silencio. Me obliga a rezar por las mujeres que me atraen, Miguel. Dice que es una prueba del diablo, me confesó una noche, acurrucado contra mí en la cama. Yo lo mecí como a un niño, besando su frente, pero el deseo nos traicionaba de nuevo, un ciclo vicioso de consuelo y culpa. Empecé a odiar al padre Ramírez, no por lo que hacía a José, y eso era previsible en esta ciudad de cruces y procesiones, sino por lo que me obligaba a mí, a mentirle a mi hermano, a prometerle que todo saldría bien mientras yo mismo dudaba de cada caricia. Una tarde, después de una sesión particularmente dura, José se derrumbó en el puente romano. Estábamos solos, el Guadalquivir lamiendo las piedras antiguas bajo nosotros, y él sollozó: no quiero cambiar, Miguel. Quiero ser yo. Contigo. Sus palabras me golpearon como un latigazo. Lo abracé allí mismo, en público, ignorando las miradas de los paseantes, y juré en silencio que lo protegería, costara lo que costara. Pero el costo ya estaba cobrándose, en las ojeras de mamá, en mis turnos dobles para pagar al cura, en el vacío que crecía entre José y el mundo que lo rechazaba. Entonces llegó el día del Corpus Christi, la fiesta que Córdoba vive como un éxtasis colectivo. La procesión serpenteaba por las calles, el oro de los pasos reluciendo bajo el sol, y el padre Ramírez nos había invitado a una ceremonia especial en la sacristía. Hoy curaremos esa herida de raíz, nos dijo con esa voz untuosa. José, vestido con su mejor camisa, me miró con pánico puro. No vayas, le supliqué en el coche, pero él negó con la cabeza: tengo que acabar con esto, Miguel. Por los dos. Entramos en la iglesia abarrotada, el incienso espeso como niebla. El padre Ramírez nos esperaba en el altar menor, rodeado de velas y crucifijos. José, hijo, hoy confesarás tu debilidad ante Dios y la comunidad, anunció, alzando la voz para que los fieles cercanos oyeran. Mi hermano se arrodilló, temblando, y yo me quedé atrás, el corazón martilleando. Padre, yo. Soy gay, balbuceó José al principio, como ensayado. El cura asintió, complacido: sí, y Dios te perdonará si lo rechazas. Pero entonces, José se levantó de golpe, los ojos llameantes. No, padre. No hay nada que perdonar. Soy gay, y lo amo. Amo a mi hermano Miguel Ángel, y él me ama a mí. No es pecado, es lo que somos. El silencio cayó como una losa. Los murmullos estallaron, cabezas girando, cruces apretadas en puños. El padre Ramírez palideció, su rostro un máscara de horror. ¿Blasfemia? ¿Incesto? Salid de aquí, demonios, gritó, pero José ya corría hacia la puerta, y yo lo seguí, el mundo desdibujándose en un torbellino de flashes y voces. Afuera, bajo el sol cegador, mi hermano se volvió hacia mí, lágrimas surcando su rostro: ahora lo sabes todo, Miguel. ¿Me odias? Y yo, roto, solo pude abrazarlo, sabiendo que el armario no solo se había abierto, se había incendiado, y nosotros éramos las llamas. Las horas siguientes fueron un borrón de pánico y adrenalina. Corrimos por las callejuelas de la judería, el eco de la procesión persiguiéndonos como un rebaño enfurecido. José jadeaba a mi lado, su mano apretando la mía con fuerza desesperada, y yo no podía soltarla, no podía pensar en nada más que en poner distancia entre nosotros y esa iglesia que ahora parecía una trampa de piedra. Miguel, ¿qué hemos hecho?, murmuró cuando nos detuvimos en un callejón detrás de la sinagoga, el aliento entrecortado. Yo lo miré, su rostro sucio de polvo y lágrimas, y sentí una oleada de amor tan cruda que me dolió el pecho. Lo que debíamos, Jota. Lo que yo nunca tuve cojones de hacer.
Llegamos a casa antes de que mamá volviera del trabajo. La puerta se cerró con un clic que sonó a sentencia, y nos derrumbamos en el sofá, exhaustos. José se acurrucó contra mí, su cabeza en mi regazo, y por un momento fingimos que nada había cambiado, que éramos solo dos hermanos huyendo de una tormenta de verano. Pero el teléfono vibró casi de inmediato. Era el número de la parroquia. No contesté. Luego mamá, con un mensaje breve: hijos, ¿dónde estáis? El padre Ramírez llamó. Dice que es urgente. José se incorporó, los ojos enrojecidos. Se lo dirá todo. Nos destruirá. Yo negué con la cabeza, fingiendo calma: no lo hará. Es un cobarde. Pero tenemos que prepararnos. Esa noche, mientras Córdoba dormía bajo un cielo estrellado, hablamos por primera vez sin filtros. Sentados en el tejado, con el Guadalquivir serpenteando negro allá abajo, José me contó cómo había empezado todo para él. Desde los 11, Miguel. Miraba a los chicos del equipo de fútbol y sentía algo que no encajaba con lo que decían en el cole. Papá me pilló una vez con una revista de postureo, y me pegó hasta que sangré. Hombres no hacen eso, dijo. Sus palabras me transportaron a mi propia infancia, a los golpes que yo también había recibido por ser demasiado blando, por llorar cuando papá gritaba. Yo lo supe a los 16, confesé, pasándole el porro que habíamos robado de mi cajón. En el baño del instituto, con un compañero. Pero lo enterré. Por mamá, por ti. Pensé que si fingía lo suficiente, desaparecería. Hablamos de nosotros, de cómo ese primer beso había sido un bálsamo envenenado. No fue solo deseo, ¿sabes?, dijo José, exhalando humo hacia la luna. Era seguridad. Contigo no tengo miedo. Yo asentí, pero por dentro me retorcía: ¿qué clase de hermano pervierte el refugio en trampa? Le conté mis noches en apps, los encuentros fugaces con extraños en moteles de la carretera a Sevilla, siempre con condón y sin nombres, huyendo de la culpa que me carcomía al amanecer. Eres mi ancla, Jota. Pero también mi cadena. El río, amargo, entonces rompámosla juntos. Al día siguiente, el mundo se nos vino encima. Mamá llegó temprano, el rostro ceniciento, y nos encontró desayunando en silencio. El padre Ramírez vino anoche, dijo sin preámbulos, dejando caer su bolso en la mesa. Dijo que José. Que vosotros. Dios mío, es verdad. Su voz se quebró, y vi en sus ojos el pánico de una mujer que había perdido ya a un marido y no podía permitirse perder a sus hijos. José se levantó, erguido por primera vez en meses. Sí, mamá. Soy gay. Y amo a Miguel. No como hermanos. Ella se tambaleó, agarrándose al respaldo de la silla, y yo intervine: mamá, por favor. No es lo que piensas. Solo. Lo intentamos. Pero ella no escuchaba. Lloró, gritó, nos llamó monstruos, palabras que el cura debió susurrarle al oído. ¿Cómo pudisteis? En esta casa, bajo el techo de tu padre. Corrió a su habitación, cerrando la puerta con llave, y el silencio que dejó fue peor que cualquier insulto. José se derrumbó en mis brazos, sollozando: la he perdido. Yo lo mecí, jurando venganza contra Ramírez, pero en el fondo sabía que el verdadero culpable era yo, el que había permitido que el cura entrara en nuestras vidas, el que había usado el amor de José para tapar mis propias grietas. Los días siguientes fueron una agonía contenida. Mamá no hablaba con nosotros, cocinaba en silencio, dejaba platos en la mesa y se encerraba con su rosario. El barrio bullía de rumores, vecinas que cruzaban la calle al vernos, compañeros del instituto que miraban a José con asco disimulado. Yo perdí el turno en la fábrica, problemas familiares, mintió el jefe, pero su mirada lo decía todo. Y el padre Ramírez no se quedó quieto, envió cartas anónimas, citando versos bíblicos sobre Sodoma, y hasta llamó a servicios sociales, alegando abuso. Tuvimos que mentir a los trabajadores, jurar que era un malentendido, pero el daño estaba hecho. José dejó de comer, su cuerpo adelgazando hasta los huesos, y yo pasaba noches en vela, fumando en el balcón, planeando cómo sacarnos de allí. Una mañana, mientras mamá asistía a misa, su refugio, su arma, José me arrastró al río. Caminamos por la orilla, el agua lodosa chapoteando contra las piedras, y él habló de huir.
¿A Madrid o a Barcelona? Donde no nos miren como a bichos. Yo lo escuché, el corazón dividido, parte de mí anhelaba esa libertad, pero otra temía dejar a mamá sola, temía que nuestro escape la matara de vergüenza. Dame tiempo, Jota, arreglaré esto. Pero el tiempo era un lujo que no teníamos. Esa misma tarde, el cura apareció en nuestra puerta, flanqueado por 2 policías uniformados. Denuncia por escándalo público y relaciones impropias, anunció con voz grave. Mamá, a su lado, no nos miró a los ojos. Nos llevaron a comisaría, separados en salas frías que olían a café rancio y desesperación. José, menor, fue interrogado por una psicóloga que lo trató como a un caso de estudio. ¿Te obliga tu hermano? ¿Hay violencia? Él negó todo, firme como una roca, pero yo, en la sala contigua, me quebré. Conté una versión edulcorada, fue un beso impulsivo, nada más. Él está confundido. El policía notó, escéptico, y al final nos soltaron con una advertencia: manténganse alejados de la iglesia. Y busquen ayuda real. De vuelta a casa, mamá nos esperaba con las maletas hechas. José se va con mi hermana a Sevilla. Tú, Miguel, arregla tu vida o sal de aquí. Esa noche, solos en mi habitación, José y yo nos amamos por última vez, sabiendo que era un adiós disfrazado de urgencia. Sus uñas en mi espalda, mis labios en su cuello, un ritual de despedida que sabía a sangre y a río. No me dejes ir sin ti, suplicó él al amanecer. Yo prometí, volveré por ti. Juro por Dios. Pero Dios, en Córdoba, ya nos había juzgado. Sevilla era un exilio disfrazado de oportunidad para José. Lo llevé en el tren de la Renfe esa misma semana, el paisaje andaluz desfilando como un adiós borroso, olivares resecos, pueblos blancos encaramados en colinas. Mi tía Carmen, hermana de mamá, lo recibió en su piso del Triana, con abrazos tibios y promesas de normalidad. Aquí estarás bien, sobrino. Escuela nueva, amigos decentes, dijo, evitando mis ojos cuando le di el equipaje. José me miró desde la puerta, su mochila al hombro como una cruz, y murmuró: llámame todos los días. Asentí, el nudo en la garganta impidiéndome hablar, y el tren se lo llevó, dejando Córdoba más vacía que nunca. De vuelta, la casa era un mausoleo. Mamá y yo coexistíamos en un silencio espeso, roto solo por el tintineo de los platos o el crujir de las escaleras. Ella asistía a misa doble, rezando por nuestra salvación, y yo hundía las mañanas en la fábrica, apilando latas de aceite hasta que las manos sangraban. Las noches eran peores, solo en la cama que aún olía a José, revivía cada roce, cada susurro, y la culpa me devoraba. ¿Por qué no lo detuviste?, me preguntaba el espejo, reflejando un rostro demacrado, ojeras como surcos en la tierra árida. Intenté salir, frecuentar bares del centro donde los gays se codeaban en penumbras, pero cada encuentro era un eco hueco, cuerpos anónimos que no eran el suyo, placeres que sabían a traición. José llamaba a escondidas, su voz un bálsamo a través del altavoz. Echo de menos el río, Miguel. ¿Y a ti? Hablábamos de tonterías al principio, el flamenco que oía desde la ventana de tía Carmen, las chicas del nuevo instituto que lo miraban con curiosidad, pero pronto la verdad se colaba: me siento solo aquí. Como si una parte de mí se hubiera quedado contigo. Yo lo animaba, mintiendo sobre mi vida: todo bien, mamá y yo hablamos más. Pero no era verdad. Ella me evitaba, dejando notas en la cocina, cena en el frigo. Reza por tu hermano. Una noche, harta de mi silencio, explotó: dime que lo de la iglesia fue una mentira. Dime que no tocaste a tu sangre. Grité de vuelta: lo amo, mamá. ¿Entiendes? No como tú crees, pero lo amo. Ella se santiguó, horrorizada, y salió dando un portazo, rumbo a la parroquia. El padre Ramírez aprovechó el vacío. Empezó a visitarla, sus sermones privados filtrándose en nuestras comidas: el incesto es el pecado de Caín, mujer. Tu hijo mayor es el lobo en piel de cordero. Mamá se volvió su eco, presionándome para confesarme con él. Solo una charla, Miguel. Por el alma de José. Cedí, no por fe, sino por agotamiento, y me planté en su despacho una tarde de lluvia torrencial. La mezquita catedral goteaba afuera, un lamento eterno. Padre, ¿qué quiere de mí?, pregunté, sentándome frente a su escritorio barnizado. Él sonrió,
Esa sonrisa de depredador, arrepentimiento, hijo. Admite que corrompiste a tu hermano, y te ayudo a curarte. La sesión fue un suplicio. Me obligó a recitar pecados, a describir los actos impuros con detalles que me revolvieron el estómago. Fue consuelo, no corrupción, defendí, pero él torció mis palabras. El diablo se disfraza de amor, Miguel Ángel. Piensa en tu madre, en el escándalo. Un donativo al fondo de la iglesia, y todo se olvida. Salí de allí temblando, el impermeable chorreando en el atrio, y juré no volver. Pero el daño estaba sembrado, dudas que me carcomían, miedos a que José estuviera mejor sin mí, lejos de mi maldición. Pasaron meses en esa niebla. José progresaba en Sevilla, buenas notas, un grupo de amigos que lo aceptaban. Hay un chico en el cole, Miguel. Es guay, y yo fingía alegría por él. Pero Córdoba me asfixiaba. Perdí el trabajo en la fábrica por ausencias, demasiados dramas familiares, gruñó el capataz, y empecé a hacer repartos en bici por el casco antiguo, pedaleando bajo el sol abrasador, entregando paquetes a clientes que susurraban a mis espaldas. Una noche, en un bar de la calle Lucano, me topé con un antiguo compañero del instituto, ahora casado y bebiendo solo. Oí lo de tu hermano, dijo, palmeándome el hombro con falsa compasión. Qué pena. Pero bueno, la sangre tira, ¿no? Su risa me revolvió, y salí huyendo, vomitando en un portal la cerveza y la rabia. Entonces llegó la carta. Anónima, metida bajo la puerta, con letra temblorosa, tu hermano está en peligro. El cura lo sabe todo y va por él. El pánico me invadió como un río desbordado. Llamé a José esa misma noche, vuelve, Jota, o déjame ir a por ti. Él dudó, su voz teñida de miedo, tía Carmen lo sabe ahora. Me apoya, pero... Dice que Ramírez es influyente. Colgué y confronté a mamá, dime que no le hablaste al cura de Sevilla. Ella palideció, solo le pedí consejo. Para salvarlo. Esa confesión fue el quiebre. Empaqué una bolsa esa noche, robando dinero de su cajón. Lo siento, mamá, pero la familia se elige, y tomé el primer bus a Sevilla al alba. El viaje fue un purgatorio de baches y remordimientos. Llegué al mediodía, el Guadalquivir sevillano más ancho, más clemente que el nuestro. Tía Carmen me abrió la puerta con recelo, José está en clase. ¿Qué demonios haces aquí? La empujé suavemente, protegerlo. Lo esperé en el parque de María Luisa, bajo las palmeras que susurraban secretos, y cuando apareció, corriendo con el uniforme desabrochado, lo abracé sin palabras. Miguel, suspiró, enterrando el rostro en mi cuello. Caminamos hasta el río, sentándonos en un banco donde los turistas no miraban. El cura me escribió, confesó. Dice que si no vuelvo a sus sesiones, irá a la policía por nosotros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tengo miedo, pero no quiero curarme. Quiero vivir. Esa tarde, planeamos huir a Madrid, donde las leyes eran aliadas, donde los PRIDE no eran susurros. Pero el destino intervino, mi teléfono vibró con una llamada de mamá. Vuelve, hijo. El padre Ramírez. Se suicidó anoche. En la sacristía. Dejó una nota. El mundo se detuvo. ¿Qué nota?, pregunté, el pulso atronador. Decía que el diablo lo había tentado. Que él también había pecado con un chico, años atrás. Y que vosotros lo habíais desenmascarado. José, oyéndolo todo, se rió, histérico, el cabrón era como nosotros. Pero yo no reí. Sentí solo vacío, el peso de una verdad que llegaba tarde, demasiado tarde. El suicidio del padre Ramírez fue como una grieta en la fachada pía de Córdoba, al principio, un rumor sofocado en las confesiones, luego un escándalo que las noticias locales no pudieron ignorar. Sacerdote se quita la vida atrás, confesión atormentada, tituló el diario Córdoba, con una foto borrosa de la mezquita bajo la lluvia. Mamá me llamó de nuevo esa noche, su voz un hilo quebrado, vuelve, Miguel. La gente habla. Dicen que fue por lo vuestro. Regresé solo, dejando a José a salvo en Sevilla con la promesa de reunirme pronto. El bus me dejó en la estación a medianoche, y caminé a casa bajo farolas que parpadeaban como ojos acusadores. Mamá me esperaba en la cocina,
el rosario entre los dedos nudosos. Lo siento, murmuró sin mirarme, y fue lo más cerca que estuvo de una disculpa. Le conté lo de la nota, editado para no herirla más. El cura cargaba sus propios demonios, mamá. No éramos nosotros. Ella asintió, lágrimas silenciosas rodando, Dios lo juzgue. ¿Pero y nosotros? ¿Qué somos ahora? Esa pregunta flotó en el aire, sin respuesta. Durmiente, me acosté en mi cama, el fantasma de José en las sábanas, y soñé con el sacerdote colgando de una viga, su sotana ondeando como alas rotas. Los días siguientes fueron un velatorio colectivo para el cura. El obispo ofició una misa funeral discreta, pero los chismes corrían como el viento de levante, se corrompió con los chicos del coro, los hermanos lo provocaron con su sodomía. Yo evitaba la calle, trabajando freelance en reparaciones de bicis en el taller de un amigo, pero el barrio nos marcaba. Una vecina, doña Pepita, me escupió al pasar, asesinos de curas. Mamá, avergonzada, empezó a salir menos, su salud quebrándose en migrañas y noches en vela. Vea por José, me suplicó una mañana. Pero tráelo limpio. Nada de eso. Viajé a Sevilla de nuevo, el corazón latiendo con una esperanza frágil. José había cambiado, más alto, el pelo cortado, una sonrisa que iluminaba el piso de tía Carmen. He conocido a alguien, me dijo al verme, y sentí un pinchazo irracional de celos. Se llamaba Pablo, un chico de 16 del equipo de baloncesto, con ojos verdes y una risa que llenaba habitaciones. Lo vi esa tarde en el Alcázar, caminando de la mano con José bajo los naranjos, y por primera vez entendí que mi hermano no me necesitaba como ancla, necesitaba alas. Es real, Miguel, me confesó después, en un café del barrio Santa Cruz. No como lo nuestro. Lo nuestro era supervivencia. Asentí, tragando el nudo, me alegro, de verdad. Pero la libertad tenía precio. De vuelta en Córdoba, intenté reconstruir, busqué terapia en un centro LGTB de Málaga, un viaje semanal que me costaba un ojo. Allí, en sesiones grupales con hombres como yo, padres de familia, oficinistas reprimidos, hablé por primera vez de José sin vergüenza. Lo amaba, sí. Pero era tóxico. Él me salvó, y yo lo ahogué. La terapeuta, una mujer cordobesa de voz ronca, asintió, el incesto en familias rotas es un grito de auxilio. No eres monstruo, eres humano. Esas palabras me aliviaron, pero no borraron las cicatrices. Mamá empezó a ceder. Una noche, mientras cenábamos gazpacho frío, preguntó por José, ¿está con ese chico? Le conté de Pablo, de la beca que José había ganado para arte en la universidad, y vi un atisbo de orgullo en sus ojos. Tráelo a casa en Navidad, dijo, y fue su manera de decir, te perdono. Pero el perdón era frágil. El barrio aún susurraba, y yo recibí una carta del obispado, por el bien de la comunidad, eviten escándalos futuros. La quemé en el fregadero, el humo subiendo como una plegaria invertida. Entonces, el turning point real llegó en noviembre, con una llamada de tía Carmen, José ha intentado quitarse la vida, Miguel. Por culpa de una denuncia. El mundo se oscureció. Corrí al AVE, el tren un borrón de campos, y llegué a Sevilla al anochecer. Lo encontré en el Hospital Virgen del Rocío, pálido bajo las luces fluorescentes, muñecas vendadas. Pablo me dejó, murmuró cuando entré. Dijo que no aguantaba la presión. ¿Y el cura? Su familia envió cartas a la escuela, diciendo que soy un pervertido que mató a su padre espiritual. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, no. Tú no mataste a nadie. Él se mató solo. Pasamos la noche hablando en la habitación estéril, su mano en la mía como antaño. Me contó cómo la terapia del cura lo había marcado, me hizo odiarme, Miguel. Decía que mi amor por ti era la prueba del diablo. Yo confesé mis propias sesiones, mis dudas, y por primera vez nos vimos como éramos, dos hombres rotos, no amantes prohibidos, sino sobrevivientes. Vámonos de Andalucía, propuse al amanecer. A un lugar donde el sol no queme tanto. Él sonrió débil, contigo, donde sea. Pero la policía llegó esa mañana, una denuncia formal por corrupción de menores contra mí, impulsada por la familia de Ramírez. Es venganza, gruñó el abogado que tía Carmen contrató.
El cura dejó deudas, y culpan a vuestros pecados. Me llevaron esposado, el flash de los periodistas cegándome, y José gritó desde la puerta, «No lo toquéis». Es mi hermano. En la celda, solo con el eco de mis pasos, toqué fondo, la culpa me envolvió como cadenas, y por un instante deseé que el Guadalquivir me hubiera tragado años atrás. La cárcel de Córdoba era un infierno de hormigón y rutinas asfixiantes, despertares a las 6 con el clangor de rejas, comidas insípidas que sabían a cartón, y noches en las que los ronquidos de extraños se mezclaban con mis pesadillas. Me asignaron a un módulo de delitos menores, pero los ojos de los presos me taladraban, el maricón que jodió al cura, murmuraban en el patio, durante el recreo de 1 hora bajo un cielo gris. Yo caminaba en círculos, los músculos tensos, esperando el juicio que podía robarme años. Las visitas eran mi único salvavidas, mamá, cada domingo, con los ojos hinchados y una Biblia que no abría, José, por videollamada desde Sevilla, su rostro demacrado pero feroz. Aguanta, Miguel. El abogado dice que hay pruebas de que Ramírez abusó de otros chicos. Su familia miente para taparlo. Esas palabras me mantuvieron cuerdo. El abogado, un sevillano curtido llamado López, desenterró el pasado del cura, testimonios de exalumnos del seminario, cartas quemadas en el fuego de la sacristía, un diario que la policía había ignorado en la investigación del suicidio. Era un hipócrita, me explicó en una visita. Predicaba curas mientras buscaba curas para sí mismo en moteles de mala muerte. La denuncia contra mí se desmoronó como un castillo de naipes, la familia Ramírez retiró la acusación ante la amenaza de un contraataque mediático, y salí en libertad provisional tras 3 semanas que parecieron eternas. El día de mi liberación, José me esperaba fuera, flanqueado por tía Carmen y un puñado de amigos del colectivo LGTB de Sevilla. Me abrazó fuerte, ignorando las miradas de los guardias, se acabó el esconderse. Volvimos a Córdoba en su coche prestado, el Guadalquivir brillando al atardecer como si nos diera la bienvenida. Mamá nos recibió en casa con una paella humeante, su manera de decir estamos rotos, pero juntos. No hablamos del juicio esa noche, comimos, reímos por primera vez en meses, y José contó anécdotas de Pablo habían vuelto, tentativamente, con promesas de terapia conjunta. Pero la libertad era una ilusión frágil. El barrio nos había marcado, los hermanos del cura muerto, nos llamaban ahora, un estigma que atraía piedad fingida y odio latente. Yo encontré trabajo en una librería del centro, apilando tomos de Lorca y Machado, poetas que habían sangrado por amores prohibidos como el nuestro. José volvió al instituto en Córdoba, matriculándose en un programa mixto, y empezó a pintar lienzos abstractos de ríos turbulentos y figuras entrelazadas, expuestos en un taller comunitario que mamá, milagrosamente, financió con sus ahorros. El clímax llegó en Semana Santa, cuando Córdoba se transforma en un tapiz de penitencia y pasión. La ciudad bullía de nazarenos encapuchados, pasos cargados a hombros doloridos, y el aire cargado de incienso y cera derretida. José y yo habíamos planeado ignorarlo, refugiarnos en casa con películas y vino, pero mamá insistió, ide a la procesión del silencio. Por mí. Cedimos, caminando por la calle Cruz Conde en la multitud apiñada. El ambiente era eléctrico, devoto, y de pronto, en la Plaza del Potro, nos topamos con la familia Ramírez, el viudo, un hombre encorvado de 60, y su hija, una mujer de rostro adusto, portando un cirio en la cofradía. Nos vieron, y el tiempo se detuvo. La hija se acercó, el hábito rozando el suelo empedrado, vosotros. Matasteis a mi padre con vuestras mentiras. José, a mi lado, se tensó, pero yo di un paso al frente, señora, su padre se mató con las suyas. Abusó de chicos como nosotros, y el miedo lo consumió. La multitud murmuró, cabezas girando bajo las capuchas. El viudo intervino, voz temblorosa, basta. Confesó en su nota. Pero vosotros lo provocasteis. José, con la voz que había encontrado en Sevilla, alzada y clara, replicó, no provocamos nada. Solo fuimos honestos. Su padre predicaba curas que no creía, y eso lo destruyó. Nosotros elegimos vivir. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tambor de una saeta lejana. La hija palideció, lágrimas surcando su antifaz, Dios nos juzgue a todos. Se alejaron, disolviéndose en la procesión, y la multitud nos miró no con odio, sino con una curiosidad cruda, como si hubiéramos roto un hechizo. José me tomó la mano,
entrelazando dedos frente a todos, y yo no la solté. Caminamos así hasta casa, el peso de las miradas como una coronación invertida. Mamá nos esperaba en la puerta. ¿Qué ha pasado? José sonrió. Hemos dicho la verdad, por fin. Esa noche, en el balcón, con Córdoba desfilando sus dolores a lo lejos, José y yo hablamos de futuro. No más secretos, juró él. Quiero ser artista, amar a quien ame, sin cadenas. Yo asentí, el corazón ligero por primera vez, y yo seré tu hermano, solo eso. El que te vio nacer y te verá volar. Nos abrazamos, casto, fraternal, y el río abajo pareció aplaudir. Los meses post Semana Santa trajeron una calma traicionera, como el Guadalquivir después de crecida, aguas quietas que ocultan corrientes profundas. Mamá se unió a un grupo de apoyo para familias LGTB en la parroquia reformada. El nuevo cura, un joven de Málaga con ojos abiertos, predicaba inclusión en lugar de condenas, y empezó a sonreír de nuevo, sus manos menos agrietadas por el trabajo. Estoy orgullosa de vosotros, nos dijo una noche, sirviendo salmorejo en la mesa. Aunque duela, sois mis hijos. José, floreciendo, expuso sus pinturas en la Feria del Libro de Córdoba, lienzos que capturaban la dualidad del amor, ríos bifurcados, cuerpos en penumbra, vendiendo 3 a coleccionistas anónimos que dejaron notas, gracias por la verdad. Yo, por mi parte, encontré un ritmo, mañanas en la librería, tardes escribiendo un blog anónimo sobre amores prohibidos en Andalucía, relatos velados de nuestra historia que atraían lectores de toda España. El armario no es una jaula, es un fuego que purga, escribí en una entrada, y los comentarios llovieron, algunos de odio, otros de solidaridad, un chico de Granada confesando su propio incesto fraternal. José y Pablo se consolidaron, saliendo abiertamente por Triana cuando visitaba Sevilla, y yo empecé a salir, cenas con un profesor de literatura, besos torpes en el Alcázar que sabían a posibilidad, no a culpa. Pero la curación tiene su precio. La familia Ramírez no desapareció, la hija, Elena, me contactó por email meses después, mi padre abusó de mí de niña. Su cura era proyección. Vuestra verdad me liberó, aunque duela. Respondí con empatía, sin rencor, y nos encontramos en un café neutral de la Alameda. Hablamos horas, lágrimas compartidas sobre hipocresías eclesiales, y al final, un abrazo. Perdónanos, dijo. Perdonados, contesté, sabiendo que el perdón es un río que fluye en ambas direcciones. José y yo nos distanciamos naturalmente, como hermanos deben, él a la Universidad de Bellas Artes en Sevilla, yo quedándome en Córdoba para cuidar a mamá, cuya salud flaqueaba con un diagnóstico de diabetes. Visitaba cada fin de semana, trayendo a Pablo, y nuestras charlas eran ahora ligeras, chismes sobre profesores, planes de viajes a Ibiza. ¿Recuerdas el beso en el puente?, preguntó una vez, riendo. Fue mi salvación, Miguel. Y mi error. Asentí, el nuestro. Pero nos hizo fuertes. El año cerró con Navidad en casa, la primera sin sombras. Mamá colgó luces en el balcón, José cocinó gambas al ajillo, y Pablo trajo vino de Rute. Brindamos por ausentes, papá, el cura, por presentes, y por futuros. A la verdad que sale a la luz, propuso José, y chocamos copas bajo el jazmín que sobrevivió al verano. Hoy, 2 años después, camino por el puente romano al atardecer, el Guadalquivir lamiendo piedras que han visto emperadores y amantes. José vive en Madrid ahora, con una exposición en el Reina Sofía, y yo tengo un novio estable, un cordobés de sonrisa fácil que no pregunta por pasados. Mamá reza menos, vive más. ¿Fuimos monstruos? ¿Santos? Solo hombres, al fin, desnudos ante el espejo de la vida. Y si me preguntas si lo cambiaría, te diré, no. Porque en las grietas de ese armario incendiado, encontramos la luz que Córdoba siempre prometió, pero nunca regaló.